Saludos muy cordiales, soy Ronald Bracho y este es tu programa Café y Converso. Sean todos bienvenidos a nuestro programa que está lleno de literatura con una gran sensibilidad social. Saludamos a nuestra gran audiencia que nos escucha a través de las diversas aplicaciones de podcast con las que contamos, tales como eBooks, Google Podcast, Spotify y a través de nuestro canal de YouTube Heterodoxia TV. Gracias por escribirnos a nuestro correo electrónico cafeyconverso@gmail.com y visitar nuestra página web www.ronaldbracho.blogspot.com. Hoy estamos gratamente acompañados por un gran amigo y ávido estudioso de los problemas que padecen nuestras sociedades actualmente y gran amante de la escritura, sin duda alguna, nuestro amigo Carlos Ortiz de Zárate, quien es oriundo de Santurce, un municipio español de la provincia de Vizcaya, en la comunidad autónoma del País Vasco. Él es autor de unas novelas increíbles y estará con nosotros compartiendo su experiencia como escritor y dándonos sus recomendaciones. Así que, como siempre les decimos al inicio de nuestros programas, tomemos papel y lápiz que hoy nos toca aprender. Está con nosotros Carlos Ortiz de Zárate, quien nació en Bilbao en 1944. Ha vivido en Francia, Marruecos, Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos. En la década de los 80 se doctoró en Filología Francesa por la Universidad de Barcelona, obteniendo la plaza de profesor titular de Civilización Francesa en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y tras su jubilación en el 2006, inicia su carrera como escritor. Obtuvo el Accessit en el Oscar Wilde de novela breve por Cowboy from Brooklyn. Fue galardonado en 2 ocasiones en el concurso Cuentos Infantiles Sin Fronteras. Ha publicado 11 novelas, entre ellas Cowboy from Brooklyn, El Principado de la Fortuna, Villaviciosa Hermosa, Esto es un infierno, Catarsis, La Conjura de los Iguales, Pachulo Yo, Carlos el Tercero el Bueno, Mi amigo Maquiavelo. Y conoció a Iris, su esposa, cuando escribía el borrador de Catarsis. Con nosotros, Carlos Ortiz. Saludos, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer para nosotros tenerte en nuestro programa Café Converso. Compartir contigo es extraordinario porque sabemos que siempre tienes una palabra de aliento en medio de las dificultades, en medio del momento difícil y sobre todo en medio de cualquier situación que podemos estar atravesando como individuos y como sociedad. Traes un mensaje, tu literatura trae siempre un mensaje. Y bueno, grato es y te agradecemos que hayas apartado tu tiempo para compartir con nosotros y sobre todo para darnos tus recomendaciones a partir de tu experiencia a todas aquellas personas que desean iniciar en el arte de la escritura. Muchas gracias a Café y Converso y sobre todo a Ronaldo Bracho por haberme dado esta magnífica ocasión. Creo que va a ser una conversación muy interesante. Carlos, una de las cosas que nosotros preguntamos al inicio de nuestro programa es que hay una importancia fundamental de la promoción de la lectura. Y la pregunta que queremos conversar contigo es que si necesitamos desde el Estado y desde el sector privado una política destinada a esa promoción, a la promoción de la lectura, y qué tanto la familia juega un papel fundamental en el ánimo, en la emoción, en la emotividad y también el gusto porque nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes se apasionen por el tema de leer. Bueno, a la primera pregunta, el Estado sí debería ayudar, pero en este momento, en la mayor parte de estados, no hay una real democracia. Lo que existe es
una manipulación mediática y no interesa a escritores que traten de dar conciencia. En cuanto a la familia, también puede ayudar y en mi caso lo hace. Pero lo importante es gente como tú, por ejemplo, que estás ayudándome y de esta forma podemos llegar a más gente. Entonces, ¿de qué manera el escritor puede desarrollar, sí, ciertamente una política de promoción de lectura desde su quehacer literario, desde su trabajo, desde su ejercicio como escritor? ¿Desde qué manera él puede, independientemente de que el Estado lo esté haciendo, o de que cualquier sector de la sociedad lo esté haciendo, su compromiso con la promoción de la lectura, cómo lo puede incentivar, cómo lo puede ejecutar? Tenemos varias posibilidades. Una, por ejemplo, es fomentando círculos de lectura, ir a bibliotecas, regalar nuestros libros para que los lea la gente, actuar en Twitter, por ejemplo. Estamos varios escritores. Ha habido intentos de asociarnos, escritores independientes, como fue el caso de la editorial Proust, pero fracasó. De todas formas, siempre podemos llegar a la gente, un poco, por lo menos, pero en este momento está muy mal la cuestión de ventas, de promoción en las bibliotecas públicas nos permiten leer al menos parte de nuestra obra. Yo también soy columnista en varios medios de comunicación. Hay muy pocas posibilidades en este momento de vender y desde luego los que tenemos que publicar con Amazon, por ejemplo, no tenemos forma de controlar si han vendido o no han vendido. No lo sé. Carlos, después de haber esperado tantos años para iniciar tu proceso de producción específicamente desde el punto de vista literario, ¿te sientes en el mejor momento, con el nivel de madurez suficiente para haber iniciado con buen tiempo tu escritura o hay algún tipo de remordimiento profesional que te dice, oye, yo pude haberlo hecho años atrás? Bueno, no me arrepiento de nada porque eh, hasta ahora estaba haciendo escritura más bien de investigación, vamos, literaria. Y eso me ha formado mucho. Mm, No es, en la vida de todas formas, no es cuestión de arrepentirse del pasado. Lo que tenemos que hacer es vivir en el presente y vivirlo bien, con intensidad, con ganas. Para algunos críticos, estamos en presencia de un momento histórico en la que abunda mucha terapia autobiográfica de los autores. ¿Tú consideras que esto es así o realmente la escritura debe hablar sobre los problemas de la condición humana? Bien, bueno, yo mismo tengo una obra que se titula Catarsis, que se puede leer gratuitamente, está publicada por Academia. Me hizo mucho bien, porque se trataba, vamos, era una cuestión que necesitaba. Esta es mi sexta novela. En las otras novelas me ocupo de los problemas de mi entorno, por supuesto que sí. Esa es mi deseo y mi obra. Bueno, precisamente a Catarsis le debo el haber encontrado a mi mujer. Y nos conocimos precisamente con mi escritura de Catarsis, que a ella también le ayudó mucho y eso nos unió. Y ha habido otras personas que me lo han dicho. Y luego el resto de mis obras ya yo no existo, vamos, sí existo, pero como transmisor. En tu trabajo de escritura hay un proceso de planificación de tus novelas. Planificas y organizas todo el material, haces tus investigaciones. ¿Cómo es tu proceso de planificación
para sentarte a escribir una novela? Bueno, para empezar, dejo al niño, ese niño que estamos tapando. Ese niño es el que siente lo que de adulto, por todo lo que nos han tapado, que no nos dejan ver, no somos capaces de sentir. Después de esto es cuando planifico y compruebo datos. Soy muy escrupuloso con los datos. Lo podrás comprobar en mis novelas históricas. ¿Y qué elementos consideras que se debe desarrollar o que debe desarrollar el escritor para incentivar su creatividad? Autoestima, eso es absolutamente importante. Después, relajarse bastante, escuchar el viento, sentir el aire, sentir a la gente, sentir el mundo, sentir la vida. Excelente, Carlos. Excelente. Son, son de alguna forma maneras como podernos conectar con ese niño interior, ¿no? Y dejarlo fluir, ciertamente. Cuando me remito a tus escritos, a tus novelas, ¿no? Hay una gran carga social en cada una de ellas. Quiero comenzar conversando sobre, y la mencionaste, sobre catarsis, que aun cuando representa también un poco de esa novela autobiográfica, sin embargo, eso refleja también no solo lo que pudieron haber vivido una familia, sino también representa lo que vivió la familia en general de la España de esos años de la dictadura franquista, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, yo eso sí que no quiero para nada que nadie tenga que sufrir nunca, ¿eh? El fascismo. Fíjate bien, en la casa no se podía hablar porque cualquier indiscreción era un problema. Yo recuerdo cuando empecé a ser profesor de instituto, ya en los años 70, fíjate, en los 70, entonces, bueno, cuando yo entré en clase, pues los alumnos se levantaban. Y entonces les dije, no, 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 vosotros no tenéis por qué levantaros, yo soy un servidor público, vosotros me pagáis con vuestros impuestos y aquí, si hay alguien que se quita el sombrero, soy yo. Bueno, pues me denunciaron y entonces, bueno, porque los bedeles del instituto eran guardias civiles camuflados. Entonces, pues gracias a que, bueno, aquí fue gente de la derecha la que me dijo, Carlos, desaparece. Ya te diré cuándo puedes volver. Y desaparecí. Me fui al pueblo, a un pueblo donde tenemos una casa de verano, y estuve allí hasta que se pasó la cosa y pude volver. Pero, mira, yo he visto matar de niño, ¿eh?, a un pobre hombre borracho, enfrente de la verja de mi casa. Mira, había un amigo de mi padre que se llamaba Eduardo. Este hombre estaba siempre en la cárcel simplemente por hablar euskera. No sé lo que podría decirte. Es terrible y la experiencia fascista, no solo en España, sino en el mundo, en América Latina, específicamente, que también la hemos vivido, eh, es un gran problema que, que aún ha dejado heridas profundas en muchas familias, sin duda alguna. Te preguntaba, por ejemplo, en el marco de del tipo de escritura con ese gran compromiso social. También, por ejemplo, presente no solo en Catarsis, sino, por ejemplo, en tu novela El Principado de la Fortuna. En mi novela El Principado de la Fortuna, lo que quiero mostrar es la explotación que estamos haciendo de África, España, Portugal, al principio y luego después todos,
es un horror. Y entonces me basé en iba haciendo al mismo tiempo una crónica de lo que fue la guerra eh, del- de los bereberes. Entonces contacté con el representante de Azabad en París, vamos, para toda Europa, y pude seguir, o sea, directamente por un amigo que tengo en el gobierno francés, entonces, y por él. Y después, por otra parte, es la historia, que es dos familias que estaban unidas, pero no se habían encontrado y ahora se encuentran. Entonces, está en los manuscritos de esta familia, donde se habla de toda esta explotación. Con respecto a Cowboy from Brooklyn, es una, vamos, sigo todo un día a día en la trayectoria de Reagan, desde que empieza a meterse en política a través de un personaje que es Allen de Milly, que quería ser actor y es captado por Reagan. Entonces, este personaje nos va contando todas las tropelías que cometió Reagan, y lo que es el neoliberalismo. En tu novela Lo que el pantano se llevó es un canto, para mí representa un canto a la esperanza, a que pese a las situaciones, a las divisiones, mira que esa familia se dividió, sin embargo, eh, hay, hay hay posibilidades de encuentro, hay posibilidades. Y ese creo que es tu mensaje, ¿no? En esa novela, en esa novela Lo que el pantano se llevó, un canto a la esperanza. Sí, es un canto a la esperanza y también es una denuncia de cosas que pasan en las prisiones. Es muy importante ver la influencia, bueno, a mí me parece muy difícil de explicar, pero ahí hay una serie de entidades que se benefician de los prisioneros, de hacerles trabajar, como ocurría con los regímenes fascistas, ganando dinero las entidades. Y también hago una denuncia del Opus. Creo que lo habrás notado. Yo creo que, bueno, otra denuncia muy importante es la poca palabra de Franco. Construyó ese pantano y no cumplió ninguna de las promesas que había hecho. Bueno, cumplió una, pero mal. Y hablando de influencias, ¿no? ¿Qué autor crees tú que haya sido de gran influencia para ti, que haya producido un impacto en tu vida para que tú te propusieras a escribir de la manera tan brillante como lo haces, de reflexionar sobre hechos concretos del hoy y de lo que padece la condición humana hoy en la actualidad, pero también de rescatar el aprendizaje histórico? Eh, ¿Hay algún autor que tú digas, oye, este autor con estos libros, con esta novela, tocaron mi vida y me sensibilizaron a este nivel? Yo creo que sin duda el autor que más me ha marcado ha sido Balzac. Y la obra que recuerdo con más añoranza es Los campesinos. Supongo que la conoces, pero realmente hay una forma de presentar las cosas que para mí, por ejemplo, me sirvió bastante eh, cuando escribí sobre la conjura de los iguales. Entonces, ver estos campesinos que presenta Balzac me sirvió mucho para mostrar
como la Revolución Francesa no fue una revolución real. Hubiera sido si, por ejemplo, Babeuf hubiera podido continuar, sino que fue una revolución burguesa. Y como lo muestra la cocina francesa, vamos, mira, yo no pensaba poder vivir fuera de París. O sea, realmente ha sido una unión enorme que he tenido, ¿no? Pero eso no me hace olvidar que realmente Francia es un país terriblemente burgués. Carlos, cuéntanos en qué estás trabajando actualmente. Me mencionaste que tienes algunas novelas también pendientes por publicar, ¿no? Ya están listas y ya falta solo que una editorial la publique. Pero estás trabajando actualmente en alguna obra. ¿Cuál es tu siguiente proyecto? Bueno, yo creo que es interesante hablar de estas dos novelas que tengo preparadas. Una es La Nina, una historia de mujeres fuertes. Porque aquí lo que relato es, eh, vamos, una mujer maltratada que al final, por accidente, cuando su marido la está pegando, sale el hijo pequeño a defenderla y matan por accidente a su marido. Entonces, esta va a tener toda una vida primero huyendo y después va a la cárcel. Entonces está apoyada por varias mujeres influyentes que en esta época existían y en la cárcel empieza, bueno, antes de ir a la cárcel aprende a leer, escribir, o sea, hay una maestra que le enseña mientras enseña a sus hijos y después ella eh, pues enseña cuando está en la cárcel y van haciendo talleres y después, bueno, cuenta toda la historia de la cárcel. Estamos hablando del siglo XIX, que están muy maltratadas, pero muy maltratadas. Y bueno, estas mujeres se liberan, llegan a liberarse y llegan a crear talleres, etcétera. Bueno, la otra novela relata la vida de Verónica Franco. Eh, es una prostituta, pero no es realmente, o sea, se llaman cortesanas honestas en Italia. Es veneciana. En realidad, esta mujer es ya una de las precursoras de la liberación femenina. Y no es que se haga cortesana por placer, por vicio, ni nada de esto, sino porque estaba muy maltratada por el marido que le habían dado y entonces se separa. Y la única alternativa que tiene es dedicarse a ser cortesana de lujo. Entonces tenemos todo el desarrollo, esto, y al final esta mujer decide vender todo. Tenía un palacio, es un personaje real. Y entonces se va a vivir en una casa humilde y acoge a prostitutas que han dejado de serlo, las enseña y estas mujeres van sobreviviendo. El último relato, que precisamente acabo de terminar, se titula Argimiro. Es un hombre de un pueblo de Burgos, pequeño, una aldea, que bueno, estaba huérfano. Es una historia real. Y entonces se fue con sus tíos a La Pampa. Entonces allí fueron capturados por... Primero llega justo en el momento en que hay esa guerra contra los mapuches en Argentina. Entonces él es capturado y sus tíos por los mapuches. Los mapuches le muestran que son mucho más civilizados que los blancos y entonces aprende mucho de ellos. Pero al final, como los mapuches
son derrotados, él se vuelve a España completamente destrozado. Y entonces se encuentra aquí con la guerra civil y con gente de su pueblo que denuncian unos a otros. Carlos, para ir terminando esta hermosa conversa, nos gustaría que nos dieras 2 o 3 recomendaciones para todas aquellas personas que, como siempre decimos, desean, anhelan iniciar en el hermoso arte de la escritura. Bueno, para empezar, yo creo que tenemos que considerar que la escritura es un trabajo en equipo, bueno, como todo en la vida. O sea, porque realmente, a menos que seamos estúpidos y un ego enorme y nos enterremos, pues todo es en equipo. Y el equipo, si funciona, pues funciona todo. En equipo, porque yo creo que tenemos que asociarnos libreros, ciudadanos que realmente coincidimos en esa forma de escritura. Porque, por ejemplo, ahora mismo tenemos una escritura y unas películas que son horrorosas. Todo es de crímenes, de abusos sexuales, de etcétera, etcétera. Y no hay una cultura que defienda los derechos ciudadanos. Entonces, ahí tenemos que unirnos, porque ya no solamente por la escritura, sino por la sociedad. Porque para cambiar la sociedad que tenemos que cambiar las mentalidades. Muchas gracias, Carlos, por compartir con nosotros este momento. Estamos complacidos contigo por haber apartado de tu tiempo y estar aquí en nuestro programa Café y Converso, dándonos tu experiencia, brindándonos también tus recomendaciones para que podamos iniciar en la escritura de la mejor manera y poder ir creciendo paulatinamente, siempre con esfuerzo, con dedicación, con trabajo. Muy agradecidos por estar contigo y gracias. Muchas gracias a Ronald Bracho. Creo que somos colegas, porque también hice sociología en Francia. Y a la audiencia de Café y Converso. Para mí ha sido un enorme placer el participar con vosotros. Y por favor, mándame el enlace para que lo pueda difundir. Muchísimas gracias a todos. En la mañana y en la noche pensaré en vosotros. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Síganos escribiendo a nuestro correo electrónico cafeyconverso@gmail.com y visitando nuestra página web www.ronaldbracho.blogspot.com para este y otros programas y temas de interés. Yo soy su amigo y hermano Ronald Bracho y este es su programa Café Converso para ti.